Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Profesor, estas culturas otorgaban cierto significado a elementos que representaban poder, riqueza, entre otros valores. Explíquenos de qué manera hacían esto. El poder en toda la historia de la humanidad siempre ha tenido que sostenerse a través de la ostentación pública, ¿no? Y, por ejemplo, en este sentido, los objetos de élite cumplen un papel muy importante. Son objetos para promocionar el poder a través de actos públicos. Entonces se portaban los objetos ya fuera en el cuerpo o, por ejemplo, en los vestidos. Además, estos objetos cumplían un poder simbólico también muy importante, porque cuando los caciques morían, estos objetos, bienes de élite, eran enterrados como parte de su capital, digamos, lo simbólico, en su viaje a la otra vida. La idea de ese capítulo es que los seres humanos siempre tenemos una disyuntiva, nos movemos en el tiempo, en el espacio, y siempre tenemos la idea clara de la muerte, que somos seres finitos, tenemos que algún día morirnos. Pero la concepción de la muerte occidental en la cual nos educaron nosotros, que es una concepción judeocristiana, pues de la religión cristiana, es muy diferente a la concepción indígena. Incluso en las sociedades indígenas actuales, nosotros sabemos perfectamente que ellos tienen una cosmovisión muy diferente sobre la muerte. Entre estas comunidades, por ejemplo, la muerte siempre era considerada como una fase de un proceso que iba mucho más allá. Por eso es que existía el culto a los ancestros. El culto a los ancestros está materializado a través del entierro de sus muertos. Entonces a los muertos hay que enterrarlos porque ellos ya cumplieron una fase y entran a otro estatus, pero a esos muertos hay que enterrarlos con ritos y hay que enterrarlos con sus pertenencias para que ellos la utilicen en la otra vida. Esos conceptos de la muerte, que son muy diferentes a los conceptos nuestros, nosotros los exploramos en diferentes culturas. En primer lugar, la arquitectura funeraria, o sea, la forma como construían las tumbas. La forma de construir las tumbas depende de la estratificación social, de los estratos sociales. Es decir, las tumbas mucho más elaboradas, con cámaras mucho más elaboradas, eran de los caciques, mientras las tumbas, por ejemplo, de los comuneros eran fosas pequeñas. También en la profundidad se expresa la estratificación social. La forma de los entierros, por ejemplo, una forma muy común de enterrar vallas eran en esteras y luego se les cremaba parcialmente, o sea, se colocaba el cadáver y luego se quemaba el cadáver hasta que se consumiera el tejido blando, quedaran solamente los huesos. De ahí que nosotros encontramos en las tumbas los huesos con huellas de quemaduras en el cráneo y en todo el cuerpo. Y encontramos también los residuos de las esteras quemadas. Esa práctica, por ejemplo, era muy común de los representantes de la cultura quimbaya. En otras culturas había otra cosa que se llama el entierro secundario, es decir, primero lo enterraban por primera vez, luego que se descomponían, entonces recogían los huesos y los enterraban los huesos en unas vasijas de barro, que se llaman urnas funerarias, que son muy comunes aquí en La Cumbre, Pavas, Vitaco. Entonces, esas concepciones de la muerte, por ejemplo, son un poco diferentes de otras concepciones de la muerte, incluso de las mismas culturas del mismo periodo. En el libro también hay una parte dedicada al valor simbólico que tenían los animales para estas culturas prehispánicas. Háblenos un poco de esto. Los animales en el pasado lo estudia una subdivisión de la arqueología que se llama la zooarqueología. Entonces, se estudian los animales con base en los restos óseos que encontramos en las excavaciones, sobre todo en las tumbas y en los basureros, por las prácticas culturales de estas poblaciones. Por ejemplo, las prácticas rituales estaban asociadas con animales que eran consumidos en festines rituales o en comilonas rituales en el momento del entierro. En Guavas y en otras excavaciones de aquí de la parte plana del Valle del Cauca hemos encontrado muchos restos de perro. Los perros los domesticaban y se los comían, y es muy común encontrar fragmentos de perro en las excavaciones, en las tumbas,
Pues, entre otras cosas porque el perro era un animal muy simbólico que acompañaba a los seres humanos no solamente en vida, sino al más allá. Por ejemplo, en las culturas mexicanas el perro era un dios, al estilo de Anubis, por ejemplo, entre los egipcios. Cruzaba el portal hacia el más allá. Y en este caso, en el Valle del Cauca y en los Quimbayas también hemos encontrado una gran cantidad de perros. Hemos encontrado, por ejemplo, huesos de aves con los cuales hacían los dijes para los collares, flautas en huesos de venado, colmillos de pecarí para hacer dijes también. Es decir, los animales eran utilizados no solamente en su alimentación, sino que también eran elementos simbólicos asociados con la cultura. El caso del perro es muy diciente porque es un animal que acompañaba al individuo a la otra vida. Además de los restos óseos que uno encuentra en las excavaciones, el estudio, por ejemplo, de los animales en el arte está asociado con sus representaciones en la cerámica, en los objetos de metal. Hay animales de poder chamánico, es decir, los animales están asociados también con los chamanes en el momento en que el chamán entra en trance, a él lo acompañan animales de poder, ya sean animales de arriba, del mundo en que vivimos, o del inframundo. Entonces, hay una simbología de los animales asociados también con el poder ideológico. ¿Cuáles eran esos animales del supramundo y del inframundo? Los animales en la región andina del inframundo son, por ejemplo, las arañas, los búhos, los murciélagos. La serpiente cumple un papel muy importante porque es uno de los únicos animales que cumple un papel de dualidad en términos filosóficos, o sea, de vida y de muerte. Cuando la serpiente se entra, por ejemplo, a un hueco y cambia de piel, vuelve a la vida, eso es un hecho metafórico de rehacer, es decir, de volver otra vez a la vida. Entonces la serpiente es muy importante en muchas culturas prehispánicas. De hecho, el principal animal en la cultura ilama de la cual hemos venido hablando era la serpiente y se representa de todas las formas posibles en la cerámica y en los metales.